El desarrollo del universo ingresa a la mente de la civilización a través de un concepto: la historia. Para entender el presente hay que conocer el pasado, y para eso está la educación. A partir de este momento da comienzo una nueva clase de historia en Segunda Pelota. Pero vamos a presentar al profesor del año, al profesor de las primeras 3 semanas del año 2007, Lincoln Maistegui, que nos va a dar clases de historia en nuestra escuela en Segunda Pelota. ¿Cómo le va, Lincoln? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Y no me gusta lo de clases, ¿no? En todo caso será una charla, un diálogo. Va a ser una charla, pero para nosotros va a ser como una clase. Bueno. Él es nuestro profesor de acá a 3 semanas. Ya está. Yo, recién estamos en la presentación, pero yo tengo preguntas hasta de chismes. ¿Usted tiene algún chisme de cosas que no salen en los libros, por ejemplo? ¿De algún presidente de la República? Porque eso va a ser el tema. Chismes hay muchos. Hay muchos. Pero son chismes. No dejan de ser rumores, claro. Perfecto. No es historia. Perfecto. No es historia, está, pero... entre un poquito de salsa... Tiene que tener un agarradero documental, ¿viste? Claro. No, lo demás un chisme. Igual marcó la cancha, dijo, eso no es historia, pero igual lo tengo y se los puedo contar. Yo percibí que quiso decir eso. Sí, aclarando que no es historia. Claro. Lincoln Maistegui Casas. Periodista, historiador, ajedrecista. Trabaja en el diario El Observador. Escribe artículos de historia, columnas de opinión y el espacio de ajedrez que también sale a diario en El País de Madrid. Cursó la licenciatura de Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ingresó a la docencia en 1968 y da clases de Historia en el TREU desde 1998. Pierde toda objetividad al hablar de su amado nacional y por defender al tabaco, y es conocida su debilidad por el truco y la música de Mozart y Schubert. Con ustedes, el profesor Lincoln Maistegui. Materia: Presidentes del Uruguay. Clase número 1. Qué tema amplio este, ¿no? Qué difícil de resumir en 2 clases, que es el principio, la cantidad de jornadas que tenemos previstas. Tenemos previstas 2 clases y una prueba. Maistegui, buenas tardes, otra vez. Respecto a la presentación, muy halagado. Tiene un error. Yo no escribo las columnas del País de Madrid desde el año 2003. Ya arrancamos mal. O sea, lo mantuve... No tenía por qué saberlo, ¿no? No lo he hecho público, ¿no? Pero lo mantuvo del 93, que volví hasta el 2003. Ajá. Duran 10 años, es bastante, ¿no? Pero bien. Cuando en España hay gente que puede hacer tanto, también es mejor que yo, ¿no? Lincoln. No es una queja, ¿no? Pero... Bien, bueno, es una aclaración, Sí. ¿De qué va a comenzar? O sea, ¿de qué manera va a comenzar, no? Esta clase que va a tratar de hacer un recorrido por los mojones más importantes de las presidencias del Uruguay. Bueno, digo, me parece que lo sensato es arrancar en Don Frutos Rivera, ¿no? Sí. Que fue el primer presidente constitucional del Uruguay entre 1830 y 1834, ¿no? La segunda presidencia fue la de don Manuel Oribe, de 1834 a 1838, principio del 35 al 38, ¿no? Y esos 2 personas que son los pilares de los 2 partidos históricos de este país, de los 2 partidos tradicionales. Rivera, fundador del Partido Colorado; Oribe, fundador del Partido Blanco. Ahí está. Una pregunta que va paralelamente a lo político. Yo recuerdo, todos recordamos a Rivera como el tipo que mató a los Charrúa, ¿no? Bueno, me parece una simplificación increíble. Claro, ahí va por eso. Queríamos repasar bien. Eso fue camino a 1830, antes de investirse como primer presidente de los uruguayos. Fue el 32. Eso era presidente, ¿no? Siendo presidente. Y desde luego fue un acto de crueldad muy grande, y además hecho con unos procedimientos que nos pueden producir una repugnancia muy grande en el día de hoy, ¿no? Pero todo el país se lo pedía. Hay un pedido expreso de Lavalleja previo a eso, vicepresidente, liquide este problema. Ahí está. Y hay una carta posterior a Salsipuedes de Oribe felicitándolo.
Ahí va. O sea, hoy todo el mundo dice, Rivera fue el que exterminó a los charrúas, pero en aquel entonces todo el mundo le pedía que matara a los charrúas. ¿Cuánta gente murió en Cifuentes? ¿Cuánta gente? Aproximadamente 40. Llamarle genocidio a eso es una barbaridad. Claro. Pero entonces... Ya que no lo estoy justificando, No, está bien. Uno que matés de la manera como lo hicieron, citando a la gente para tener un parlamento, poniéndose de acuerdo en que dejaran las armas, escondiendo gente armada a Rivera, mientras los indios estaban absolutamente desarmados, es una cosa que nos tiene que repugnar. ¿Pero por qué ¿cuál era el drama con los indios? El drama era que los indios se habían ido integrando a la sociedad, ¿no? Y se habían ido, diríamos, mimetizando con la sociedad. Te das cuenta que eran indios simplemente por los rasgos, ¿viste? Sí. Pero son la gente que tranquilamente vivía en su casa, trabajando la tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Salvo unos, no está especificado el número, pero ponele que no fuera más de 200 o 300 charrúas que eran absolutamente imposibles de adaptar, de lograr que se adaptaran. Seguían viviendo como tradicionalmente habían vivido. ¿Cómo? Fundamentalmente no respetando la propiedad privada del ganado, ¿viste? Robaban. Exacto, los campos no estaban alambrados, pero había, ¿viste? Cercos de piedra. De este árbol acá, de aquel, cosas por el eran estilo. Incontrolables. Los charrúas te llegaban, ¿no? Te mataban las vacas, se las comían, y tú no te hicieras el loco, porque te mataban a vos también. Eran bravos, eran pesados. Eran pesados. Y había asaltos a las estancias, que a veces terminaban en auténticas matanzas. Lo dice Osiris Rodríguez Castillo en uno de sus poemas, ¿no? Digo que su nombre insospechablemente de derecha, ¿no? Un poema que se llama El Despido, ¿no? Él dice: lo tengo bien presente en el recuerdo, la tarde del asalto ya en la estancia, fortín de piedra que melló en su tiempo mucho malón, filoso de la indiada. Tata había acantonado para defenderse su personal de crédito en las casas, y mama, como encinta de la muerte, paseaba un delantal preñado de balas. Te muestra muy bien lo que era el clima. Fenómeno. Qué profe que tenemos, Mariano. Qué profe. Bien elegido. Te muestra bien lo que era el clima de esa época. Esa gente era intolerable. Aclaremos, era intolerable porque se le había marginado también. Artigas, que era el único que se entendió con ellos, era partidario de crear las reservaciones y que los tipos siguieran viviendo ahí, dentro de esa reservación, como vivían antes. Y de a poquito se fueran adaptando a las formas civilizadas de convivencia. Artigas entonces tuvo buena onda con los locos. Excelente. Se supo entender. Excelente. Hay un documento de Artigas del año 15 donde dice: yo quiero que los indios se gobiernen por sí mismos y cuiden de sus asuntos como nosotros de los nuestros. No olvidemos que ellos tienen el principal derecho. O sea, pero entonces... Entonces, la sociedad, perdóname un segundito, la sociedad burguesa, por decirlo de alguna manera, ¿no?, margina a los indios, ¿no? Y era una especie de escuadrón de la muerte. No tanto, ¿viste? Porque no se les atacaba de una manera directa, pero, digo, no se hace nada para solucionar a los tipos el problema de manutención que tenían, cuando las vacas, que eran de todos, en tiempos de principio de la revolución y de la colonia, de repente te dicen: no, negro, no la toques, que es mía, y tiene una marca. Claro. ¿Entendés? Y yo te pongo aquí un cerco para que vos no puedas pasar. Los indios se amparan, y entonces ¿de qué voy a vivir yo? ¿No? En la medida que no quieren adaptarse al trabajo, ¿viste?, peor de estancia, lo que sea, no les queda otro camino que vivir en rebeldía. Son los antecedentes de los matreros, de los Martín Aquino, que surgen cuando la torre alambra los campos en el 75, ¿no? Entonces es un problema que no tenía solución, ¿viste? Ahora, de ahí a matarlos como se les mató, ¿no? Aunque no haya sido más de 40 los muertos, y aunque se haya respetado la vida de las mujeres y los niños, que fueron llevados a Montevideo, distribuidos entre las familias de Montevideo, ¿no? Así que descendientes de esos charrúa todavía hay. Los descendientes de charrúa que hay hoy en Uruguay son de aquellas mujeres y de aquellos niños, y capaz que de algún hombre que zafó y se salvó. O de los charrúas que se adaptaron antes. Bueno, la gente que se adaptó no tuvo problema. Tú vas al norte del país, sobre todo, y te encontrás con gente de rasgos aislados. Yo tengo un amigo que está en Guarenboy, un indio, lo que Dios puso. Claro. ¿Entendés? Son gente que, digamos, no hubo discriminación racial.
La gente que se adaptó, viste, y empezó a trabajar, no tuvo problema. Igual acá en Uruguay también hay muchos descendientes de guaraní. Claro, básicamente eran los guaraníes, porque los guaraníes ya traían, cuando migran a la banda oriental, antes de la llegada de los españoles, hábitos de trabajo de la tierra. O sea, era gente que estaba en el Neolítico. Claro. Los charrúas estaban en el Paleolítico. Vivían exclusivamente de la economía destructiva, ¿no? Caza, pesca, recolección de frutos. ¿Entendés? Si vos a esos tipos le empezás a decir, no pases por acá, que esto es mío, entonces desde luego, le jodés el modus vivendi, ¿no? Claro. Gente... Estaban más adaptados los guaraníes, por eso se salvaron. Estaban más avanzados. Y muchos charrúas. Y muchos charrúas. Era un sector, un pequeño... Sector radical de los charrúas. Exactamente, que ese no se adaptaba. Y había una grita general para que se liquidara. Pero lo que te quería decir, Miguel, es que reducir la tremenda importancia de Fructuoso Rivera, lo digo como blanco, ¿no? Al hecho que mató a los charrúas. Pero eso lo dijo él, profesor, yo no lo dije. No. Bueno, pero quiero aclarar lo que lo dijo él. No era una buena... Ustedes pueden tener que calificarnos como alumnos. Alcahuete. Quiero que sepa que el disparate ese lo dijo él. Yo no dije un disparate, yo dije... No, pero simplificando... Todos recordamos a Rivera como el presidente que mató a los charrúas. Me estoy refiriendo a lo que se comenta en general. Ajá, bien. Es decir, tú agarrar a una persona cualquiera por la calle y preguntar quién fue Fructuoso Rivera, te va a decir que mató a los charrúas. Y el tipo ganó la batalla de Guayabo, fue el más cercano colaborador de Artigas en la lucha contra los portugueses. Después, cuando se pasa gana la batalla de Rincón, participa decisivamente en Sarandí. Yo jugué en la Liga de Rivera, en el 28, mucho orgullo. O sea, le quita las misiones a Brasil en el 28, ¿entendés? Y es el primer presidente constitucional de Uruguay y fundador del Partido Colorado. Son muchas cosas para reducirla a un episodio, por más que ese episodio no genere rechazo, como sin duda nos debe. ¿Sabe qué, profe? Estaba pensando, esto puede ser, recién estamos en el primer presidente, en Rivera, y hay mil cosas. A mí se me ocurre, por ejemplo, él se cruza con Artigas, se peleó con Artigas, ¿qué hubo? Él se cruza con Artigas en el 20. ¿Qué pasó ahí? Y mira, que Artigas era inmancable. ¿Era infumable Artigas? Sí. No era infumable. Artigas... ¿Era intransigente? Era tremendamente intransigente. Era brutalmente intransigente, como todo idealista. El ser humano se divide en dos grandes categorías. El idealista y el pragmático. El idealista es el tipo que dice, yo quiero conseguir esto y si tengo que dar la vida por esto, la doy. Che Guevara. ¿Alguien piensa que Guevara no sabía que cuando iba a Bolivia era muy difícil que le fuera bien? Pero lo hace movido por su ideal. Y dice, me cuesta la vida, mala suerte, pero es lo que tengo que hacer. El pragmático dice, no, pará, negro, yo quiero conseguir esto, 2 pasos para atrás para 1 adelante, como decía Lenin. Como creo yo, perdón, dije al revés, ¿no? Ese es el problema del partido de gobierno hoy día. 1 paso para atrás para 2 para adelante. Los pragmáticos... Claro, tú tenés, en el gobierno de hoy, digo, tenés idealistas, o sea, gente que se mantiene firme en su visión, ¿viste? Que de repente hoy me puede parecer superada por los hechos, por siempre eso es opinable, y tenés el pragmático, tipo que dice, pará, negro, vamos a hacer lo que nos va a permitir marchar bien. Entonces, Artigas en 1920, en ese momento, está en guerra con los portugueses que lo han invadido, en guerra con Buenos Aires, que viene desde 1815, y en guerra con los caudillos federales del interior argentino, fundamentalmente con Pancho Ramírez, con el cual se acababa de pelear. Entonces Rivera dice, pará, negro, acá no, al diablo. Para los portugueses solo de repente podríamos tener alguna chance, pero los portugueses y los porteños juntos ya era bravo, pero con los portugueses y los porteños de los caudillos federales, pará, no, este tipo está loco, ¿no? Y entonces pacta con Lecor, y se pasa con armas y bagajes al enemigo, cosa que los historiadores blancos y el blanco en general no le han perdonado a Rivera, ¿no? Y yo creo que hay que tener en ese sentido el sentido más objetivo posible, ¿no? No quedaban muchos caminos. El otro camino era el de Artigas, irte, ¿viste? O morir, ¿no? Rivera dice, pará, negro, acá hay que pasar por estas orcas caudinas y esperar la vuelta. Cuando en el año 25 cambió el clima, ya la ocupación portuguesa, ya brasileña, ¿no? A partir del 23 era mucho más impopular, y empieza la revolución de los 33, el tipo va y se pasa.
y es fundamental. Entonces, no estoy justificando a Rivera, estoy intentando entender ese abandono de Artigas, que está solo en ese momento, que va claramente a un fracaso y a una derrota, y digamos ese giro que hace Rivera, que le permite después ser el caudillo decisivo, ¿no? Mientras Artigas estaba en el Paraguay. ¿Y por qué Artigas es mucho más, el personaje más fuerte del Uruguay? Porque es justo que lo sea, porque es el que genera el sentimiento nacional uruguayo. Es decir, Artigas, en el éxodo, en el episodio conocido como el éxodo del pueblo oriental, en el episodio que se debe recordar, creo yo, con el nombre original de la Redota, cuando logra que todo el pueblo lo siga para no quedar en manos del enemigo, ¿no? Va generando en la gente la conciencia de ser algo diferente. Yo no sé si se acuerdan más o menos de cómo son los hechos. Casi nada, te diría. La revolución de la independencia contra los españoles, ¿no? Comienza como una parte de la Revolución de Mayo en Buenos Aires. La banda oriental se subleva, ¿no?, contra Montevideo, que permaneció fiel a las autoridades españolas por antiporteñismo elemental. Porque si la cosa pasa en Buenos Aires, yo soy montevideano, estoy en contra, ¿no? Como aquello eso es de siempre. No sé de qué estás hablando, pero me opongo, bueno, exactamente igual, ¿no? Montevideo tiene una serie de privilegios, una serie de ventajas en el sistema colonial respecto a Buenos Aires, que no los quería perder, y entonces permanece fiel a las autoridades españolas. Que se subleva al servicio de la Junta de Buenos Aires es la campaña. A la Junta le empiezan a dar patabaco en el norte, ¿no? Porque la Junta, manda en Buenos Aires, pretende mandar el virreinato, y ahí se encuentran con tropas españolas que no admiten su poderío y que la derrotan militarmente, ¿no? Entonces necesitaba las tropas que había en la banda oriental peleando contra Montevideo, que estaba sitiando Montevideo, para mandarlas al norte, y pelear contra los españoles y evitar una eventual invasión de los españoles hasta Buenos Aires. Entonces buscan un acuerdo con el virrey del Río de la Plata, que está en Montevideo en ese momento, que es nada menos que Francisco Javier de Elío, una de las grandes personalidades de la época, un español a rajatabla, un patriota a su manera cerrado, ¿no? Y le proponen un armisticio. Le dicen, bueno, usted recupera control sobre toda la banda oriental, nosotros retiramos nuestros ejércitos y usted levanta el bloqueo naval que había establecido Elío, que tenía la flota española en el Plata, respecto a Buenos Aires, y que les impedía el comercio, transitoriamente. Eso beneficiaba a Elío, que estaba encerrado en Montevideo y le daba otra vez control sobre toda la banda oriental, beneficiaba a la Junta de Mayo, que le permitía disponer de los ejércitos que estaban en la banda oriental para ponerlos en otro lugar donde necesitaba más, y les reabría el comercio. A los únicos que jodían eran los orientales, que se habían sublevado contra Elío, y después los dejaron tirados, y quedaban y después los dejaron tirados a la izquierda de Elío. Entonces, aunque se suponía que el armisticio comprendía una cláusula por la cual Elío no podía tomar venganza, etcétera, respecto a la gente que se había... Sí, pero estos quedaban acá, quedaban regalados acá. Quedaban regalados, claro, ¿no? Entonces la gente se empieza a reunir, primero en Panadería Vidal, ¿no? Después en el sagrado lugar de la Chacra de la Paraguaya, sede hoy del glorioso Club Nacional de Fútbol, donde hay un monolito que lo recuerda, donde se elige Artigas, jefe de los orientales, ¿no? Y como el armisticio, en esas asambleas la gente deja claro que no quieren ese armisticio y que los porteños, si quieren ir, que se vayan, pero que ellos son capaces de mantener el sitio de Montevideo y de mantener la guerra por su cuenta. El gobierno de Buenos Aires no los atiende, ¿no? Firma el armisticio en octubre del año 11, en una asamblea grande en Paso de la Arena. Artigas, en un clima de derrota, le dice a la gente, bueno, esto quedó firmado, no tenemos más remedio que acatarlo. A mí nombraron gobernador de Yapeyú, o sea, lo mataron del culo del mundo ya, para dejar a bromar, y vamos a tener que aceptar esto, ¿no? Y la gente no lo acepta. Y cuando Artigas se va hacia el norte, la gente va dejando sus cosas, va dejando su casa, va a dejar, que hay que dejar la casita,
Hay que dejar el lugar que uno construyó con sacrificio, con los hijos, las gallinas, los chanchos, ¿viste? No se había ovejas en esa época, ¿viste? Y agarrar y irse no se sabía dónde. Pero siguiendo al para líder. seguir al caudillo en el cual ellos confiaban. Bien, esa era la explicación de por qué Artigas es el caudillo y no Rivera. Vamos a hablar. Claro, pero volvamos al tema. Pero permítame un poquitito, termino. Sí. Entonces, hay esa gente, ¿no?, que emigra con Artigas. No se puede sentir española porque se habían sublevado contra los españoles. Y no se puede sentir argentino. No se puede sentir argentino porteña porque por ellos se habían abandonado, se habían traicionado. Yo se sentía traicionado. ¿Qué eran? Eran otra cosa, eran los orientales. Y Artigas es quien lo encarna. Por eso es nuestro máximo caudillo. Bien. Perfecto. Lincoln, antes de ¿Por qué hacer... no me gustaba la historia que dice Antes de hacer una pausa que tenemos que hacer, usted recién decía, bueno, no es justo definir a Rivera como el presidente que mató, que exterminó a los charrúas, solamente por eso. Básicamente, para redondear, acá hay que ir bastante rápido, lamentablemente. ¿Qué cosas importantes fueron las que dejó Rivera como primer presidente? Bueno, yo creo que mencioné algunas cosas de la trayectoria general de Rivera, ¿no? Rivera fue un guerrillero genial. Y fue fundamental en todo el proceso que tiene que ver con la independencia respecto a los españoles, porque ganó la batalla de Guayabo. Posiblemente no mandaba las tropas, las mandaba el mismo Artigas, eso está en discusión, pero él participa decisivamente en esa batalla, ¿no? Porque posteriormente es gobernador de Montevideo, en el momento culminante del mando de Artigas en 1815, porque posteriormente es el más efectivo colaborador de Artigas en la lucha contra los portugueses, porque luego que se pasa a los 33, gana la batalla de Rincón, él solo, participa en Sarandí, y en el año 28, espectacularmente, conquista las misiones orientales y se las arrebata a Brasil, que después el gobierno de la defensa, en tiempo de la Guerra Grande, las volvió a entregar. Entonces es un personaje enorme. Como presidente fue un mal presidente. Mal presidente. Sí, fue un mal presidente, sí, porque él no entendía lo que era la presidencia. Él dejó el mando en manos de una camarilla que se llamaba Los Cinco Hermanos, porque eran Lucas Sobes y 4 personajes casados con hermanas de Lucas Sobes. Juan Andrés Geli, Nicolás de Herrera, que era el gran Maquiavelo, ¿no? Mirá las Sobes, mirá las Sobes. Las hermanas Sobes. Era ligera las Sobes. Era como la tabla del 1. Sí. José Yauri y Julián Álvarez, ¿no? Y Yauri se levantó una hermana de Lucas Sobes. Mira, uno camina por esas calles sin saber. No, fue la esposa, ¿no? Claro, bueno, estaban todos casados con hermanas de Lucas Sobes y Lucas Sobes. Más Santiago Vázquez, que tenía un origen distinto, pero que se sumó a ellos, ¿no? Por eso una caricatura de la época pintaba a Los Cinco Hermanos a Santiago Vázquez y decía, ya lo veis, para el robo somos 6. ¿No? Porque no se inventó para nada ese tipo de broma. Que era como la guambia de la época. La guambia de la época. Exactamente, la guambia de la época, ¿viste? Que eran, más allá de que muchos de ellos eran gente ilustre por sus cualidades intelectuales, como Santiago Vázquez o José Yauri, eran unos delincuentes. Eran unos tránsfugas. Organizaron el país en provecho propio, ¿no? Y Rivera andaba por la campaña, que era lo que le gustaba y lo que sabía, ¿no? Usando el dinero del tesoro como si fuera el dinero de él. Rivera nunca distinguió lo que era el dinero que era personal de él del dinero del Estado. Hay cosas que no cambian de hace años, entonces. Claro, ¿no? Pero fíjate vos que Rivera muere en la miseria. Ah, ¿sí? Muere en la pobreza más absoluta. Ah, bien, eso nos va a contar después de la pausa. Y era hijo de don Pablo Perafán de la Ribera, que era uno de los grandes estancieros de Durazno, ¿no? O sea que no es que robara porque sí, era desordenado. Exacto. Segunda pelota. Domicilio. El desarrollo del universo ingresa a la mente de la civilización a través de un concepto: la historia. Para entender el presente hay que conocer el pasado, y para eso está la educación. A partir de este momento da comienzo una nueva clase de historia en Segunda Pelota. Acabamos de confirmar que necesitamos una clase más, así que en realidad esta es la primera de 3 clases. Y en la 4ª semana tendremos la prueba recién. Como el año pasado, 3 clases y una prueba, ¿no? Yo le quiero decir que ustedes, las pruebas para nosotros son la vida. Lo vengo matando a pelotazos como 5-1 en música. Vamos a ver si mi historia de repente... El término letal para la competencia no era el más adecuado. La competencia es feroz, debiste haber dicho de repente. Letal no es la competencia.
No, letal es la paliza que te estoy dando. No. La competencia es letal, dije. Che, se puede poner en esa prueba una cosa que pertenece a la historia, desde luego, el tema del decanato. ¿De Nacional y Peñarol? Sí. Ay, ¿cómo vamos? Ponerlo en discusión acá, no tiene nada que ver. Vamos a traer a Luciano Álvarez un día. Luciano Álvarez. Ay, qué debate ese. Lo hago polvo, Luciano. ¿Hablando del decanato? Sí. Vamos a sacar el tema del decanato, que por suerte ahora hace tiempo que no se habla del decanato. Lincoln, Oribe. Recién ahí vamos a anotar, recién concluíamos muy resumidamente hablando de la presidencia de Rivera, diciendo que como presidente fue malo, nada que ver a lo que fue previo a su presidencia, y recién nos contaba que murió en la miseria Fructuoso Rivera. Exactamente, el Fructuoso Rivera, que es presidente una segunda vez después del derrocamiento de Oribe del 38 al 43, entra en la Guerra Grande, aliado a los unitarios argentinos, mientras Oribe se alía a los federales argentinos, a Rosas, lo cual indica que todavía nuestra independencia no estaba mucho en la cabeza de la gente, ¿no? Seguíamos metidos en los líos argentinos, ¿no? Eso provocó una larga guerra. Seguimos metidos en los líos argentinos. Sí, mirá Cheruti, los líos de intrusos, Cheruti, Tinelli se pelea con ellos. Sí. Yo si pudiera agarrar el país lo mudaría, ¿viste? Lo sacaría acá. No te gustan los vecinos. ¿Viste? Lo concreto es que ese enfrentamiento de la Guerra Grande deja a Rivera una segunda vez en la presidencia, ¿no? Y en el enfrentamiento contra Oribe, ¿no? Oribe lo derrota catastróficamente en la batalla de Arroyo Grande, a finales del 42, principios del 43. Oribe a Rivera. Exacto. Entonces, los que rodeaban a Rivera, un caudillo te sirve en la medida que gana. Un caudillo que pierde te sirve para nada. Sí. Entonces, todos los intelectuales colorados de Montevideo, Manuel Herrera Lloves, Melchor Pacheco Lloves, Andrés Lamas, ¿no? Dice, por loco, este loco hay que borrarlo, ¿no? Lo mandan para Brasil, con su presunto cargo diplomático, se lo sacan de arriba, ¿no? Eso es en el 43. En el 46, ¿no? Rivera vuelve, en 15 minutos organiza una revolución y no toma el poder porque no se le da la gana. Mira. ¿No? E intenta entenderse de caudillo a caudillo con Oribe, para terminar el conflicto. Pero en ese momento lo ataca Ignacio Oribe, el hermano de Manuel, lo derrota en las Águilas, ¿no? Y lo vuelve a dejar en la lona, ¿no? Entonces Rivera se va abandonado y ahí el gobierno de la defensa, el gobierno de los colorados, diríamos, manda al joven Lorenzo Valle, que había que ponerle esa cascabel al gato, ¿no? A decirle a Rivera que está desterrado. Rivera acata eso, podía perfectamente, creo yo, no haberlo acatado, después de mandarle una carta muy amarga a Manuel Herrera Lloves, ¿no? Y lo mandan a Brasil. O sea que lo expulsa el Partido Colorado. Exactamente, lo expulsa el Partido Colorado. Él vive en Brasil. ¿Pero y por qué? ¿Porque perdió? Porque perdió. Porque perdió, como caudillo no le servía. En esa época si eras un loser, para afuera. Y sobre todo porque el gobierno de la defensa, los colorados diríamos, eran los intelectuales, eran los liberales, eran la gente que quería de alguna forma organizar el país de acuerdo con las elecciones, etcétera, etcétera. Un caudillo, en la medida que ganaba le servía porque era necesario, si no, no. Entonces lo echan. Y no solamente lo echan, sino que además Andrés Lamas, representante del gobierno de Montevideo, gobierno colorado, en Brasil, pide que lo metan preso. Pero qué mala onda. Entonces, es otra cosa que se... Pero Rivera no fue el fundador del Partido Colorado. Fue el fundador del Partido Colorado. Sí, señor, fue fundador del Partido Colorado. Y después tuvo lío con la... Exactamente, hicieron eso, ¿viste, no? Entonces, lo interesante es que hay mucha gente por ahí que te dice, no, porque Rivera... Porque la gente habla al pedo, ¿viste? De una forma escandalosa, ¿no? Te dice, Rivera entregó las misiones orientales por los tratados del 51, ¿no? Por las cuales Uruguay entregó a Brasil la soberanía de las misiones orientales. Rivera estaba preso en ese momento, en Brasil. Los que firmaron esos tratados fueron la gente del gobierno de Montevideo, fueron Manuel Herrera, Melchor Pacheco y Andrés Lamas, que fue directamente quien lo firmó. Rivera pasa hambre en Brasil. De ser un hombre de fortuna, está en la miseria. Cuando finalmente se resuelve, después de terminar la Guerra Grande y caído el gobierno de Oribe, Giró, que se constituye un triunvirato con los dos viejos, Lavalleja y Rivera, ¿no? Más Venancio Flores, que era el caudillo creciente en ese momento. Rivera empieza su viaje desde Río de Janeiro. ¿Pero quién lo propone? Porque ya estaba desaparecido Rivera. Claro, después, la Guerra Grande termina teóricamente sin vencidos ni vencedores,
hay elecciones, el presidente electo es Giró, que era blanco. Giró se enemista rápidamente con los colorados, finalmente lo derrocan, ¿no? Y entonces, ¿a quién se pone en su lugar? Flores no quiere agarrar solo. Lo fueron a buscar porque necesitaban a alguien que agarrar. Dice, constitucionalmente vamos a constituir. Es como De León para Nacional. Cuando se pudre todo van a buscar a De León. Algo por el estilo, ¿viste? Pero en ese momento no van a buscar a Rivera. Van a buscar a los dos caudillos que de alguna forma representaban las dos tendencias diferentes, que eran Lavalleja y Rivera, que tenían 70 y pico de años cada uno, ¿no? Dice, bueno, vamos a un triunvirato con Lavalleja, Rivera y Flores, ¿no? Entonces Rivera empieza a venir desde el sur y al pasar el Cerro Largo se muere. No llega nunca a integrar el triunvirato. Exactamente, nunca llega a integrar el triunvirato, ¿no? Lo meten en un ataúd de metal lleno de caña, ¿no? Para conservar el cuerpo, ¿no? Y lo traen hasta Montevideo. Lavalleja había muerto un mes y pico antes. Maestre, y bueno, hablemos un poco de alguna pregunta, perdóname, eso tiene que ver. ¿Quién es el decano de los partidos políticos? Los dos se crean el mismo día. Justo el mismo día se crean los dos partidos. ¿Sabes por qué? Porque como partidos en realidad es un error hablar. Hay que hablar de tendencias, hay que hablar de corrientes, ¿no? Los dos partidos se crean en la batalla de Carpintería, que se desarrolla en el año 1836, ¿no? Cuando Rivera se subleva, se levanta en armas contra el presidente constitucional que era Uribe. Entonces, y ahí uno se agarra el palo. Exacto, Uribe ordena que sus tropas usen una vincha blanca, ¿no? Con una leyenda en azul que diga defensor de las leyes, porque representaba la legalidad. Y Rivera determina que sus tropas usen los ponchos celestes, que eran la identificación de los unitarios con los cuales él estaba muy vinculado. Como en la batalla el blanco y el azul se confundían con el celeste, en plena batalla Rivera da orden de que se den vuelta los ponchos, que tenían forro rojo. Mira qué bueno, ¿no? Y entonces, quedaron los colorados. Entonces, estos son los blancos, estos son los colorados. Si el forro de los ponchos hubiera sido amarillo, sería el partido los amarillo. Amarillos y los blancos. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí se crean el mismo día, ¿no? Las dos corrientes tradicionales. Que en principio son simplemente, yo soy blanco porque soy uribista, yo soy colorado porque soy riverista. Después de la guerra grande que van tomando forma de partido, exacto, y elementos ideológicos. Los blancos mucho más vinculados a América Latina y, en fin, antiimperialistas. Usted es blanco, ¿no? Yo soy blanco. Le voy a decir que usted puede decir que el decano es el Partido Nacional porque en el medio de la batalla recién se dan vuelta los ponchos, los colorados. Bueno. Un rato antes los blancos ya se habían puesto las vinchas. Los mensajes, estoy pensando en el mensaje de Ariel, ¿te acordás de Ariel? ¿Por qué? Que nos manda siempre, que me putea. ¿Le gustó esa? Sí, me encanta. Para cuando conviene, usted que va a tomar un café con los amigos, de repente escúchame, a la mitad de la batalla recién se dieron vuelta los ponchos, o sea que el decano... Es como cuando vos hablás con dos gemelos y decís, no, pero yo salí un cachito antes. 10 minutos antes que mayor que vos. Les pido por favor que no se nos desvirtúe la clase. Pero es que la tenemos que cortar por acá, me parece. Sí, capaz que unos minutitos más para hablar de, por ejemplo, de un Oribe, así liquidamos Oribe acá y arrancamos. Es la antítesis de Rivera. Es exactamente la contracara y el otro perfil de la moneda. Es un aristócrata de origen español, descendiente de Cid Campeador, nieto del gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana, y de la Mariscala, que dejó sus mentas en un lugar del Uruguay, ¿no? Doña Juana Elzaybar de Viana, que era la abuela de él, un hombre de orden, un militar de extraordinaria competencia, ¿no? Que no tenía nada que ver con esa cosa bohemia, desordenada, anárquica de Rivera. Y hace una magnífica presidencia. O sea, sienta las bases del Estado. Funda la universidad, crea la previsión social, aprobando, ¿cómo se dice? Una pensión, ¿no? A los heridos de guerra y a la gente que había participado en la guerra, ¿no? Paga la totalidad de la deuda externa, crea los primeros centros de atención médica del Uruguay, introduce el método lancasteriano de enseñanza, que era una... Todo eso lo hizo Oribe en su primera presidencia. En su presidencia constitucional. Después de Arroyo Grande, esto es del 34 al 38. Después del 43, Oribe controla todo el país durante 10 años. Durante 8 años, del 43 al 51.
¿no? Y ahí declara abolida la esclavitud. Abolió la esclavitud. Es el hombre que abolió la esclavitud. El gobierno de la defensa la había abolido un par de años antes, pero condicionado a que sirviese en el ejército. Si ibas a servir en el ejército eras libre, si no, no. Oribe declara abolida la esclavitud. Entonces, el tipo que sienta las bases del Estado, ¿no? El hombre que construye el Estado, porque no hay nada en el 30. Es difícil imaginarse un país que surge prácticamente de la nada. No tenés leyes, la ley de los españoles no servía, no tenés moneda, no tenés centros de estudio, no tenés nada. Hay que empezar a crearlo todo. ¿Quién lo hace? Es Oribe. ¿Cuántos habitantes tendría en ese momento? 70.000 más o menos. 70.000 en todo el Uruguay. No tenés historia tampoco. Tendría 20 a 25. Y esa ciudad de 20 a 25.000 habitantes es la que es el Teatro Solís. Por iniciativa privada. Sin que el Estado meta un mango. Fíjate el dinamismo y la capacidad de acción que tenía esa gente, ¿no? Es una cosa impresionante. Estaba todo por hacer. Estaba todo por hacer. Y las bases de todo eso las sienta Oribe. Vamos a ir hablando del presidente Lincoln, tenemos que entregar porque se nos va... Lincoln, muchas gracias, hasta la semana que viene tendremos... Muchísimas gracias a ustedes y bueno, vamos a ver si la semana que viene podemos ir un poquito más rápido porque nos queda la semana que viene y la otra, 2 clases más y luego entonces tendremos una prueba. Y recuerde que el que dijo que lo único que había hecho Rivera era haber matado a los indios fue lo que dije, le digo para cuando vaya a calificar las pruebas. Recordamos a Rivera como el tipo que mató a los charrúas. ¿A usted le interesa que le traiga una manzana antes de cada clase? Alcahuete. ¿Una manzana para qué? No come, no. Por alcahuete nomás. Como una especie de... que se le regala a los maestros. Mira, si me traes un paquete de cigarrillos... Un paquete de cigarrillos. Para eso estoy mucho más. Marlboro, por lo que veo. Le traigo un cartón de Marlboro. Fumar es perjudicial para la salud. Pero le traigo igual. Bueno, de eso podemos hablar otro día también. Nos vamos, sí. Hasta la semana que viene, Lincoln.